Aquí está la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. En la subida de esta semana que se presenta con un tiempo medio inestable, ¿no? La verdad es que sí, llovió mucho en Montevideo por la mañana, sobre todo, ¿no? Mucho, así como de golpe, bastante, y hay algunos anuncios de inestabilidad. Hay que estar atentos a lo que diga Inumet. Y nos estamos habituando a una agenda distinta en la que la transición, ¿no? El último tiempo de un gobierno que sale y lo que pasa con el que entra, el entrante, empieza a estar un poco en conjunto todos los días, acumulándose en la agenda informativa. Por ejemplo, les contamos que el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio realizó una evaluación de las elecciones nacionales y del triunfo de la fórmula Yamandu Orsi y Carolina Cose en el balotaje del domingo. Y además, Fernando Pereira, mirando un poco más allá, presidente de la fuerza política, adelantó la estrategia para las elecciones departamentales y municipales del año que viene. Bien. Y dijo que apuntará a los departamentos en los que el Frente Amplio tendría mayores posibilidades. En paralelo, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, encabezó una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que se realizó esta tarde. La jerarca explicó cómo el Poder Ejecutivo encarará la transición con el próximo gobierno. La reunión inicialmente prevista para hoy entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandu Orsi se pospuso para este miércoles a las 14:30 horas en la Torre Ejecutiva. Tenemos, como siempre, otros asuntos destacados en el comienzo. Los vemos en los titulares. Entre el jueves y el viernes culminará el escrutinio departamental del balotaje. El diputado cabildante reelecto Álvaro Perrone dijo que tiene excelente vínculo con el presidente electo Yamandu Orsi y adelantó que el primer tema para buscar acuerdos será el proyecto de ley de presupuesto. La columna económica de Germán de Agosto se centrará en los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno y las herramientas programáticas y políticas para enfrentarlos. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes le envió una carta a las autoridades de la educación pública pidiendo que se postergue el inicio de las clases el año que viene. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, destacó concreciones en saneamiento, infraestructura vial, espacios públicos, políticas sociales y cultura. Una catedrática en toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República dijo que hay un uso extendido de bebidas alcohólicas y también de alcohol diluido en personas en situación de calle. Benjamín Netanyahu anunció que el Gabinete de Seguridad aceptó la propuesta de acuerdo de alto al fuego en Líbano de 60 días. La Asamblea Nacional de Francia, el Parlamento de ese país, rechazó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por 484 votos en contra y 70 a favor. Recuerden que nos pueden seguir en vivo por tvciudad.uy y a través de YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Porque hubo, por ejemplo, una importante actividad en la Torre Ejecutiva hoy y nos va a contar en su adelanto, desde uno de los dos móviles que tenemos, Martín Duarte al respecto. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, durante la tarde el presidente Lacalle Pou convocó al gabinete de forma completa, estuvieron todos los ministros, justamente encarando lo que va a ser la transición con el gobierno electo. Como ustedes adelantaban, mañana va a haber una primera reunión con el presidente electo Yamandu Orsi por parte del presidente Lacalle Pou, donde se sentarán justamente las bases de cómo serán los próximos días, pero hoy, bueno, fue convocado todo el gabinete. El presidente Lacalle Pou le pidió que sea lo más simple posible esta transición y la ministra Azucena Arbeleche fue una de las voceras que estuvo en la conferencia de prensa tras el encuentro. Señaló que aún quedan 95 días de trabajo y marcó las pautas que a partir de mañana fijará el presidente para la transición. En algunos minutos venimos con algunos detalles de lo que fue esta conferencia de prensa. Y en la orgánica asociada a la fuerza política vinculada al futuro oficialismo también hubo actividad en esta jornada de martes. Diego Martini, ¿cómo andás? Compañeros, buenas tardes para todas y todos. Así es, mesa política del Frente Amplio, donde obviamente se analizó lo ocurrido en la jornada del domingo y se destacó por parte del presidente de esta fuerza política, Fernando Pereira, lo que fue el crecimiento que tuvo el Frente Amplio, sobre todo en el interior del país, donde se dio un gran crecimiento con una fuga de votos importante por parte de la coalición. Y dijo Fernando Pereira que este es el gran revés que tiene el presidente Lacalle Pou, que si bien se va con un índice de popularidad cercano del 50%,
50%, no pudo trasladar esto a la gobernanza justamente de su partido con el candidato Álvaro Delgado. Además habló de otros temas enfocados también en lo que será el gabinete, quien ya dijo que el gabinete es una decisión que le corresponderá a Yamandú Orsi y que el Frente Amplio lo que hará es articular sobre todo entre los dos ejes, entre el Parlamento y la actividad ejecutiva. Así que ampliaremos en unos minutos con lo que dijo Fernando Pereira y también conversaremos con el senador Frente Amplista Mario Vergara. Y otro adelanto sobre el inicio de clases el próximo año. La presidenta del CODICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, aseguró que lo más probable es que el día de inicio de clases previsto se mantenga, el miércoles 5 de marzo. Esto a pesar de que la Asociación de Agencias de Viajes solicitó o reclamó que se postergara hasta el lunes 10 porque el 5 de marzo cae en mitad de semana de carnaval. El pedido nuestro, muy humildemente, es que en vez de empezar ese día miércoles de carnaval, pudieran comenzar el lunes siguiente. Correr para el siguiente lunes implicaba que las clases iniciaran un 10 de marzo y eso hace que los chiquilines pierdan unos cuantos días de clase, por lo tanto nos pareció más oportuno arrancarlas el miércoles. Desarrollo informativo ahora, Natalia. Entre el jueves y el viernes va a terminar el escrutinio departamental del balotaje, que se hace en cada uno de los 19 departamentos en simultáneo. En Montevideo hay 7.000 votos observados que deberán ser escrutados. La presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, Mari López, valoró positivamente la jornada de votación. En este momento tenemos 14 mesas trabajando que están escrutando los funcionarios electorales en presencia de los delegados. El escrutinio primario se hace el domingo de noche y se transmite a través de las tablets, que es un elemento auxiliar que transmite y nos permite saber los resultados. En esta instancia fue alrededor de las 10 de la noche. Pero en el escrutinio primario existen, por ejemplo, los votos observados que no se pueden escrutar en la noche y en el escrutinio departamental se retiran de la urna. Esos votos observados son estudiados porque tenemos que verificar que la persona tenga derecho de votar, de que no votó en otro circuito. Entonces eso se validan algunos de esos votos, que en Montevideo van a ser alrededor de 7.000, y esos se escrutan. Hay un escrutinio especial después de que finaliza toda esta revisión. Se escrutan los votos observados. Pensamos que puede ser el jueves de tarde o el viernes quizás. Bien, vamos ahora al contacto con Martín Duarte, que estaba allí en la Plaza Independencia, con la torre ejecutiva en sus espaldas, y ya nos dijo algo de lo que se supo de esta reunión de ministros, del Consejo de Ministros convocado por el presidente de la República para iniciar una suerte de transición. Martín, adelante. Así es, Natalia, va a ser bastante activa justamente las reuniones en estos próximos días aquí en Torre Ejecutiva, planificando lo que son estos 95 días que separan al 28 de febrero, momento en que se dará paso al nuevo gobierno. De hecho, en la jornada de hoy, el presidente de la calle Pou recibió a todo su gabinete. Estuvieron brindando luego una conferencia de prensa Fernando Matos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, estuvo Omar Paganini, del Ministerio de Cancillería en este caso, también Azucena Arbeleche, el ministra de Economía, y Karina Rando por el Ministerio de Salud Pública fueron los presentes que estuvieron brindando declaraciones. Azucena Arbeleche señaló justamente este pedido de la calle Pou de que sea lo más simple y transparente estas reuniones que a partir de mañana estarán pautadas por el gobierno electo. Se hizo énfasis también y se le consultó a Omar Paganini de Relaciones Exteriores que va a ser invitado en la jornada de mañana Yamandú Orsi oficialmente para que acompañe al presidente de la calle Pou en esta cumbre del Mercosur que tendrá lugar 5 y 6 de diciembre aquí en nuestro país, y habló de los pedidos justamente y de la transparencia a partir de las reuniones que tendrán con el equipo entrante. De esta manera se refirió Arbeleche a lo que se le pidió justamente la calle Pou en torno a la transición. Corresponde ahora que el gobierno inicie una transición con el gobierno electo. En el día de mañana está coordinada una reunión del presidente de la República con el presidente electo.
A partir de ahí se desarrollarán las reuniones que estime conveniente el gobierno electo. De parte del gobierno es la prosecretaria de la Presidencia y el secretario de la Presidencia quienes están encargados de liderar este proceso. Las características de esta transición van a ser las mismas características que han definido a este gobierno: transparencia, claridad, compartir los datos, que se dé toda la información que se solicite y la que no, porque muchas veces no se sabe qué es preguntar. Bueno, es nuestro deber, nuestra responsabilidad. El 5 y 6 de diciembre, el presidente de la calle Pou invitó ya al presidente electo para que lo acompañe en esa reunión del Mercosur que se realizará en Montevideo. Bueno, en esta jornada aprovechamos también para preguntarle en la conferencia de prensa a la ministra de Economía por unas declaraciones del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, que relacionado a las transferencias de fondos que por el artículo 214 de la Constitución tiene que hacer el Ejecutivo, Presidencia de la República, las intendencias, habló de un ahogamiento económico y en particular un sesgo a la hora de las transferencias, y concretamente señaló que en ese sentido se tratan de un adeudo de 640 millones de pesos anuales, a lo que se suman 400 millones de pesos más por las tarifas de saneamiento que el gobierno no transfirió a la Intendencia de Montevideo. Le consultamos de este tema a la ministra de Economía en esta conferencia. No fue muy clara la respuesta porque de hecho habló de otras transferencias económicas, por eso vamos a conocer y a escuchar el contexto también de la pregunta, y cuando le reformulábamos la pregunta concretamente en torno a las transferencias económicas a las intendencias y en particular a la de Montevideo, nos señalaba que no tenían los datos precisos como para compartirlos. Si le parece, compartimos ese tramo de la pregunta y la respuesta de Arbeleche a la consulta que le hacíamos. A raíz de unas declaraciones del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, que señaló que este gobierno ahogó económicamente o tuvo sesgos a la hora de las transferencias económicas, hace referencia a 640 millones a nivel de lo que es la transferencia anual y puntualmente 400 millones por tarifa de saneamiento. Me gustaría una valoración acerca de esas declaraciones. Más que una valoración sobre las declaraciones, voy a hacer algún comentario concreto sobre datos. En lo que se refiere a las transferencias sociales, este gobierno ha sido récord en la cantidad de transferencias sociales que se ha dado a los sectores más vulnerables. Y en lo que se refiere al mercado laboral, este gobierno ha sido récord en lo que es el aumento de la masa salarial. Se han creado 100.000 puestos de trabajo aproximadamente, se van a crear en estos 5 años, y el salario real ha venido aumentando. O sea que relatos o comentarios hay varios, y de esto un poco hablábamos hace unos minutos con el presidente, pero siempre es bueno ver los datos concretos de qué es lo que tenemos. La pregunta era concreta por las transferencias a la Intendencia de Montevideo. En este momento, como no tengo los datos a la Intendencia de Montevideo, no contesto exactamente lo que está preguntando en la parte final de la pregunta. Bueno, le repreguntábamos justamente a Arbeleche porque entendíamos que la respuesta, la primera respuesta derivó por otro tema. Reiterar que mañana a 14:30 va a ser este primer encuentro que estaba previsto para la jornada de hoy, así lo había comunicado el comando de Yamandu Orsi. Mañana a 14:30 será el encuentro aquí en Torre Ejecutiva ante el presidente entrante, Yamandu Orsi, y el saliente de la calle Pou. Muchas gracias, Martín y equipo. Y entonces retomamos con este tema, con esta pregunta, o sea, lo que promueve o provoca la pregunta de Martín Duarte, porque el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, destacó concreciones en saneamiento, infraestructura vial, espacios públicos, políticas sociales y cultura durante el acto de presentación de la rendición de cuentas comunal en este año. Claro, y yendo al punto manejado por Martín Duarte en esa conferencia en la que estaba Arbeleche, con respecto a la situación financiera de la Intendencia, Zunino dijo que es sólida, pese a lo que definió como ahogamiento generado a la comuna por parte del gobierno nacional. Los sesgos en materia de transferencia del 214, que rondan unos 640 millones de pesos anuales. A eso tenemos que sumarle hoy deudas por tarifa de saneamiento del gobierno central de unos 400 millones de pesos más. Entre otras cosas, Zunino destacó el inicio de obras de saneamiento durante 2024. Estar lanzando las obras del Plan de Saneamiento 6, obviamente ahí empezamos con algunas, la obra por ejemplo del barrio de Mataperros,
que era una zona que históricamente se inundaba, ya está concluida. Las reformas de lo que tiene que ver con la Rambla en todo su conjunto, y en particular el Teatro de Verano, Paseo de los Pescadores, ciclovía, para nosotros es una acción importante. Lo que tiene que ver con las obras viales sobre Pedro de Mendoza, Luis Valleverres, 21 de septiembre, que se realizaron, también marcan condiciones importantes. El hecho y el desarrollo de la política territorializada en materia de políticas sociales. El tema de limpieza de basureros endémicos hemos avanzado muchísimo y nos parece que ahí tenemos todavía que seguir, que es lo que consideramos el programa de áreas liberadas, que cité dentro de mi informe, pero todavía ahí me parece que tenemos algunas acciones para seguir trabajando para que efectivamente Montevideo esté más limpia de lo que está hoy. Otro asunto, retomamos la agenda nacional. El diputado cabildante reelecto Álvaro Perrone dijo que por ahora no ha habido ningún tipo de intercambio a nivel de los partidos, de la coalición que apoyó la candidatura presidencial de Álvaro Delgado, para definir si en el Parlamento a futuro y como oposición ante el próximo gobierno van a coordinar acciones. También se mostró abierto a que la bancada de Cabildo Abierto negocie algunos acuerdos puntuales sobre proyectos de ley con el futuro gobierno. Pero fue un golpe duro, no teníamos previsto perder las elecciones de la forma que perdimos. Evidentemente acá la pérdida de votos de Cabildo terminó haciendo que perdiera la coalición. Después en el funcionamiento, en la oposición de la coalición, no hemos tenido ni una reunión, no hemos tenido ni un intercambio, jamás se planificó absolutamente nada de esto, porque siempre se pensó que se iba a ganar y que íbamos a seguir gobernando. Habrá que ver cuáles son los planteos de los distintos referentes de los otros partidos, a ver cuál es su idea. Por lo pronto nosotros hemos dialogado dentro del partido y hay puntos que nosotros, bueno, que no pudimos llevar en el pasado, que probablemente vuelvan a estar arriba de la mesa y se buscará los distintos consensos. Yo entiendo que se va a dar la dinámica de que, de que el gobierno, al no tener esa mayoría de diputados, que empiecen a conversar con las distintas bancadas y distintos legisladores para buscar algunos tipos de acuerdo. Ser oposición por ser oposición en sí mismo, no me veo en ese papel, no me veo siendo el palo de la rueda. Consultado sobre el resultado electoral y la estrategia adoptada por la coalición, Perrone manifestó: las fórmulas de la coalición de gobierno, la fórmula de Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, eran todos de Montevideo. No había ningún referente del interior. Entonces, fíjense que lo que hizo el Frente Amplio fue salir a recuperar votos en el interior, concentraron a Carolina Cos en Montevideo y Yamandu Orsi en el interior, y las fórmulas de toda la coalición del gobierno eran todas de Montevideo. Y el senador nacionalista electo Sebastián da Silva cuestionó la campaña de su partido en estas elecciones y dijo que no toda la dirigencia defendió debidamente la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Le respondió el también senador nacionalista electo y además intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que lo tildó de cobarde a da Silva. Como a mí me tocó defender el gobierno de Luis Lacalle Pou, yo creo que fuimos pocos los que lo defendimos a cara descubierta y fueron muchos los que se cuidaron al defender. Muchos quedaron enteritos, cuidando las piernas y los brazos, pero quedaron afuera del gobierno. ¿Por qué se fue el domingo? ¿Se fue más temprano que una vez que se conocieron los datos? ¿Es así lo que se dice, que no quería hacer la cara de la derrota? Mirá, esta es la tercera elección. Yo no soy amigo de los búnkers. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de estar en las esquinas, parado, repartiendo listas, recorriendo los pueblos. A mí no me representa casi nada de lo que diga el senador Silva. Un hombre que se va un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, se va de un comando diciendo yo no voy a hacer la cara de la rota, hasta le diría con una actitud cobarde. Entonces, los que me hablan de dar la cara, no sé, yo no lo vi ese domingo ahí. Entonces no, pero está, esa comidilla más para adentro que para afuera. No tiene ni idea a Silva de lo que es dar la cara, porque es fácil sentarse o pararse en un micrófono y decir cualquier barbaridad. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios.
Bien, lo decíamos más temprano, esta tarde se reunió el secretariado ejecutivo del Frente Amplio tras la victoria de esa fuerza política en el balotaje. A cuenta además nos hacía un adelanto Diego Martini, que ya está pronto para contarnos detalles. Diego, adelante. Sí, así es, compañeros. Hoy se reunió el secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Estaba previsto primero que fuera el presidente electo Yamandú Orsi, pero por temas de agenda no pudo estar. Sí estuvo Carolina Cose más temprano. Se trataron diversos temas, ni que hablar que se hizo un balance muy positivo de lo que fue la elección del domingo, sobre todo lo que fue el crecimiento del Frente Amplio en el interior del país, con una diferencia que se da de 125.000 votos entre octubre y noviembre, y la mayoría de esos votos son en el interior del país, con una fuga de votos de 60.000 aproximadamente de la coalición que se van al Frente Amplio. Habló Fernando Pereira una vez finalizada esta reunión y dijo que es un revés muy fuerte para el presidente Lacalle Pou, que tiene unos números de aprobación cercanos al 50%, pero que esto no se pudo reflejar en lo que fue la votación en reelegir, digamos, al gobierno del Partido Nacional y de la coalición. Escuchemos lo que decía Fernando Pereira y hablamos con el senador Mario Vergara. Este es el gran revés de Lacalle Pou, que la popularidad no la pudo trasladar ni a los votos del Partido Nacional, que bajó con respecto a 2019, ni a los votos de la coalición, que efectivamente perdió por varios puntos. ¿Cuál va a ser el rol del Frente Amplio a partir de ahora en el proceso de transición? Bueno, el Frente Amplio va a tener comunicación permanente con el gobierno, pero el gobierno elige a los gobernantes. Cada cual en su tarea. Yo soy presidente de partido y voy a seguir siendo presidente de partido los 2 años que me quedan. Orsi es presidente de la República, es de todos los uruguayos. De todas las uruguayas, de los que votaron al Frente Amplio y de los que no lo votaron. Va a elegir sus miembros de gobierno y va a dirigir para todos los uruguayos. Pereira se refirió al incidente protagonizado por un hombre en la localidad de Cerro Chato que disparó frente a un comité del Frente Amplio durante los festejos tras las elecciones. Que alguien que se vea ofuscado por la victoria electoral del Frente Amplio saque una escopeta y apunte. La justicia tendrá que investigar, pero estamos ante un hecho muy grave, muy grave. Cosas como esa pueden no ser anecdóticas, pueden terminar en algo extremadamente grave y todos tenemos que ser responsables de que estas cosas no sucedan. El tema lo tiene la justicia, lo va a laudar y el Frente Amplio obviamente va a hacer una declaración pública. Bien, como agregado, simplemente el 13 de diciembre, un grupo de senadores y de diputados del Frente Amplio, de los que fueron elegidos, va a recorrer el interior del país, justamente agradeciendo lo que fue primero una recorrida, en lo que fue el Frente Amplio Te Escucha, para escuchar, lo que fue la recorrida en la campaña y ahora para agradecer. Pero le damos la bienvenida a Mario Vergara, le agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿qué balance se hace de lo que fue el domingo? Mira, mencionás 13 de diciembre y... qué día, ¿verdad? El día del nacimiento del general Sereñi, así que cómo no vamos a estar recorriendo el país y agradeciendo a la militancia un día como ese y además, obviamente, con el triunfo a cuestas, ¿verdad? Bueno, muy feliz, muy emocionado por el triunfo. Es la mejor noticia que recibió el pueblo uruguayo y bueno, a trabajar. Ahora lo que resta es trabajar. Creo que los planteamientos de Yamandú, de Carolina, son muy claros en que hay que trabajar para el país, hay que trabajar para cada uruguayo, cada uruguaya, y eso implica dialogar, negociar. Los temas más angustiantes de la sociedad uruguaya, la inseguridad, el empleo, la educación, la fractura social, no los va a resolver un solo partido en una administración de gobierno. Se necesitan, volviendo a Sereñi, políticas de Estado. Y eso requiere negociación y diálogo. ¿Y quién mejor que Yamandú, con su experiencia, con su trayectoria, para abordar esa responsabilidad de dialogar con todos los sectores políticos, con las organizaciones sociales, para buscar políticas que mejoren esos problemas que realmente son los que a la sociedad uruguaya le angustian y le preocupan? En este sentido, ¿cómo viste lo que fueron las declaraciones de Delgado el mismo domingo asumiendo la derrota, reconociendo que si se dispone puede poner las 2 manos y algunas críticas que recibió por parte de integrantes del Partido Nacional ante esto? Bueno, nos pasó a nosotros. Ante la derrota uno a veces le cuesta ubicarse, colocarse. Creo que Delgado lo hizo correctamente. Obviamente, ni que hablar que eso es parte de una tradición de la democracia uruguaya. Y me parece que el talante es bueno
y en la medida en que, como dijo Yamandú, él va a ser el presidente que va a estar convocando al diálogo de manera permanente, en la medida que entonces se honre ese discurso, podremos tener en algunas políticas puntos de acuerdo que nos permitan avanzar. Por otro lado, el Frente Amplio le costó perder en 2019, le costó mucho, tuvimos que hacer una dura autocrítica, reaccionamos, salimos a hablar con la gente, actuamos con más humildad y eso se da en este resultado electoral, ¿verdad? Bueno, por lo tanto entiendo también que en filas del actual oficialismo, bueno, empieza a haber rifirrafes, críticas, movimientos, porque las derrotas traen eso. Pero bueno, como uruguayo lo que aspiro es que todos los partidos, llegado el momento, puedan hacer sus procesos de autocrítica y que la democracia uruguaya sea cada vez mejor. Según una encuesta que se hizo, estoy buscando acá por parte de quien que lo deja a usted como uno de los senadores mejor valorado, y consultarle eso, como alguien que estuvo en el Senado, pero como alguien que también estuvo en el Ejecutivo, ¿cómo se puede congeniar en el Frente Amplio con quienes van a estar en el Ejecutivo y quienes van a estar en el Parlamento para tener un rendimiento, digamos, acorde y unificado? Porque el Parlamento también es muy importante para el Frente Amplio. Ni que hablar que el Frente Amplio, uno de los errores en su momento que se cometieron fue debilitar los lazos desde el gobierno mismo con el Parlamento y con la fuerza política. Y yo espero que esas lecciones las hayamos aprendido. Tener claro que la fuerza política tiene que estar presente en su labor como fuerza política, no sustitutiva del gobierno, sino como una fuerza política que se relaciona con la sociedad y en todo caso explica, discute, defiende las cosas que haga el gobierno. También manifestando cuando pueda haber elementos de crítica y de debate. Eso en primer lugar. Y ni que hablar con el Parlamento. El Parlamento es la base para todas aquellas transformaciones, reformas que requieren un marco legal, que requieren ley. No vale el mandar desde la torre ejecutiva un proyecto de ley y que todo el mundo como un soldado levante la mano. No funcionó nunca así el Frente Amplio y por lo tanto, bueno, yo creo que un buen vínculo institucionalizado, humilde, llano, permanente entre el gobierno y el Parlamento y en particular con las bancadas frente amplistas es imprescindible. Y bueno, con respecto a la encuesta que usted manifiesta, que se publicó hoy en un medio de prensa, sí, hay que tomar esas cosas un poco como gratificación ni que hablar, pero sin darle más importancia de la que tienen, que nos coloca a nosotros un poco en la mayor aprobación positiva como senador en el país, a Lilian Quechichian como segunda, al Boca Andrade como tercero, o sea, el hecho de que los tres primeros en ese ranking seamos frente amplistas, creo que también pauta la realidad de por qué llegamos al triunfo ahora. Es muy gratificante, pero a lo que nos exige es seguir trabajando por el bien del Uruguay. Senador electo, si la patria lo llama. Si la patria me llama, a través del Frente Amplio estaremos donde haya que estar. Muchas gracias. Un gusto. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contactá con nosotros. ¿Qué país dejará el gobierno saliente y qué país tomará el gobierno entrante? Hay una cantidad de indicadores y hay dos rankings, uno alternativo y otro tradicional. Para entender de qué viene, pero tiene que ver con el estado de situación, ya recibimos en su columna semanal a Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? Todo bien. Todo bien, sí. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a justamente abordar lo que es la paradoja del desarrollo uruguayo o la interpelación al progreso, que es una idea de Fernando Sponda, básicamente, que supone mirar, como bien decís, dos sets distintos de indicadores, porque dan resultados completamente distintos. Uno ilustra un país y otro ilustra un país completamente distinto, pero la paradoja viene en que es el mismo país, ¿sí? Entonces, si te parece, arrancamos por el vaso medio lleno y por el set
tradicional de indicadores que miramos para evaluar la salud, si se quiere, económica de un país. Y empezamos por la riqueza en términos per cápita. Bien. Este es el ranking regional de Sudamérica, ¿sí? En base a datos del Banco Mundial. Y si te fijas, nosotros somos el país per cápita más rico de la región y además somos más ricos de los que éramos a comienzo de siglo. Esto es Sudamérica, dijiste, ¿no? Esto es en Sudamérica. Algunos indicadores no tienen datos para todos los países, pero podemos decir la región cercana, si querés, para abarcar todo, ¿sí? Entonces eso es una comparación, tanto en términos espaciales con la región, pero también en términos temporales con nosotros mismos. Por eso dice que somos 3 veces más ricos que lo que éramos a principios del siglo, ¿no? Hace 25 años. Exacto, como para salir un poco de las urgencias de la coyuntura, ¿no? De la tiranía de la coyuntura que nos viene estos últimos meses apurando. Entonces vamos a hacer una mirada más estructural para pensar prospectivamente dónde están los desafíos y en particular dónde están los desafíos y no solemos mirar con los lentes desde la economía. Entonces vamos a la segunda placa. Este es el indicador básicamente de desarrollo humano. Esto es un indicador que sintetiza datos de salud, educación y economía. Básicamente es el índice que se utiliza para medir el desarrollo, que no es lo mismo que medir el crecimiento. Y acá lo que tenemos es que estamos en el tercer lugar de lo que es la región y avanzamos significativamente en términos de nuestro propio pasado. O sea que en términos del índice de desarrollo humano estamos también en una posición privilegiada dentro de lo que es el ámbito regional. ¿Sí? Vamos uno más y vamos a concentrarnos en la equidad a través... La desigualdad o la equidad. Exactamente, como lo quieras ver, ¿sí? A través del conocido índice de Gini. Cuanto más arriba en este ordenamiento, mejor es, ¿sí? Que no es lo mismo que el índice, simplemente para simplificar la visualización. ¿Sí? El índice más bajo es más equidad, pero en este caso lo dimos vuelta para quedar todo lo mejor arriba. Bien. Y efectivamente somos el país de los países más igualitarios de la región y somos mucho más igualitarios de los que éramos también en nuestro pasado. Así que en este tercer indicador tradicional o típico que utilizamos para evaluar la economía, también salimos en una posición privilegiada. ¿Sí? El cuarto indicador es nada más ni nada menos que la pobreza. El cuarto indicador, si vamos, es la pobreza. Somos el país con menos privaciones materiales medida a partir del método del ingreso, con todas las limitantes que solemos discutir, ¿sí? Y naturalmente somos menos pobres de los que fuimos en el pasado. Fíjate que acá la distancia es mayor y estamos como en un primer puesto holgado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace después el Nando? Básicamente agarra estos 4 índices. El Nando es Fernando Esponda. Fernando, perdón por la deformación de la amistad, tiene esas cosas. Aparte siempre es... Vamos una más y vamos a ver lo que es la síntesis de estos 4 dimensiones. ¿Cómo se hacen? Básicamente, si un país ocupara el primer puesto en los 4 pilares, tendría el primer puesto. ¿Sí? O sea, es un promedio ponderado del lugar que ocupa cada país. Bien. Entonces, en el ranking tradicional, efectivamente, tenemos la imagen que solemos contarnos a nosotros mismos que tenemos, ¿no? El We Are Fantastic, si querés por ponerlo en términos de ese eslogan histórico de... Cuando nos comparamos con la región, fíjate que estamos 1,8, que es porque no ocupamos el primer puesto en todo. Por eso te decía que es un promedio ponderado. Bolivia está en el último puesto de este ordenamiento regional asociado a los indicadores tradicionales que solemos abordar desde la economía. Este es el vaso medio lleno, que nos deja el ego... con el riesgo de caer en esa peligrosa autocomplacencia. Claro, el tema es que ahora viene el otro ranking, el no tradicional, que es... el vaso medio vacío. Hay una cantidad de datos inquietantes que ya mismo repasás. Y que suelen estar sobre los márgenes. Creo que la riqueza de lo que plantea Fernando es, bueno, solemos mirar muchas veces cosas que dejan por fuera otras dimensiones y gente que está naturalmente en los márgenes y que ya no es susceptible a los vaivenes del ciclo económico y que son acciones que van a dar muchísimos recursos desde el punto de vista de las políticas públicas porque hacen, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la situación de las cárceles. Privación de libertad, por Privación de libertad. Fíjate, ahora el ordenamiento nos deja justamente diametralmente en el peor lugar de la región, ¿no? Hay somos que mirar el zócalo de la pantalla. Exacto, ¿no? Ahora no, por eso estamos en rojo, porque acá viene justamente lo que sintetiza esa paradoja. Somos los mejores en un set alternativo y los peores en otro set, pero si te fijaste en el ranking de prisionalización, estamos últimos, ¿sí? Y eso naturalmente tiene un montón de derivadas en términos del bienestar, pensando en la sociedad uruguaya de los próximos 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces vamos una plaquita más, tenemos homicidios, estamos acá en función de los datos de Naciones Unidas, ¿sí? A mitad de tabla, básicamente tenemos el doble de homicidios con relación a nuestro pasado y ocupamos un lugar ya más complejo desde el punto de vista del ordenamiento cuando tomamos los datos que suponen homogeneizar. Entonces cambia la metodología en función de las cosas que a veces vemos con los lentes propiamente de Uruguay. Claro. ¿Sí? Pasa con la pobreza, viste que pobreza estamos 5%, cuando en realidad la medición en Uruguay es 10%. Claro. Pero CEPAL nos coloca con un 5% porque toma otra línea que es compatible con la comparación de los datos.
¿sí? Vamos uno más, tenemos también otro gran problema, la salud mental, los problemas vinculados al suicidio, que también van a demandar un conjunto relevante de recursos, porque justamente, si te fijas, mirá cómo estamos acá en el ordenamiento. Básicamente, todos los países de la región con los que estamos comparando tienen un indicador que está por debajo de los 10 por cada 100.000, ¿sí? personas. Nosotros estamos arriba de 20, básicamente duplicamos el promedio de la región. Eso también es otra de las caras que va a suponer estar al tanto de lo que sucede en los márgenes de la economía y, por tanto, hacia dónde hay que destinar mucho más recursos de lo que venimos destinando. Vamos uno más, que tiene que ver con las personas en situación de calle, donde también la comparación es muy compleja. Por eso también el mérito de Sponda es haber recopilado datos para hacerlos medianamente comparables. Y acá también estamos, fíjate que en Montevideo tenemos 200 personas en situación de calle cada 100.000 habitantes, y eso, cuando lo comparás con la región, también nos vuelve a poner en una situación sumamente complicada que desdibuja esa imagen con la que a veces nos sobreenamoramos de nosotros mismos. Y entonces, por tanto, si seguimos la misma lógica que veníamos trayendo, vamos a la última placa, donde volvemos a usar el promedio ponderado del ranking que ocupamos en cada dimensión, y fíjate que se da vuelta. Sí, en esta eliminatoria no entramos al Mundial. Estamos 9 de 10 posiciones, claro, en definitiva, ¿no? Ese es lo que nos da el promedio. Acá es donde tenés efectivamente esa paradoja del desarrollo, esa interpelación al progreso, tanto en términos históricos, comparando con nosotros, como también en términos espaciales, comparado con la región. El otro día el Premio Nobel de Economía decía, no existe tal cosa como la economía, y si la arreglás la economía, arreglas todo lo demás. La economía está incrustada en la sociedad, y en particular en la política, y eso supone, naturalmente, ampliar el foco o el prisma con el que solemos abordar estas temáticas más de un punto de vista economicista. Inquietante, pero muy interesante columna, muy interesante el trabajo hecho por Fernando Sponda, que fue publicado, por ejemplo, en La Diaria, y seguramente en otros ámbitos también más en profundidad hace algunos días. Gracias, Germán. Y la semana que viene empezamos a mirar esto de la transición. Exacto. Y las claves económicas hacia el futuro. Dejamos esto como un encuadre, como para entender los desafíos estructurales, ¿sí? Por eso la óptica de los 25 años, y ya nos empezamos a meter más con los desafíos y las políticas que van a ser desplegadas a efectos de atenderlos. Hasta la próxima. Nos vemos el martes próximo, Tincho. Sigue Natalia haciendo MBD Noticias. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Bien, lo decíamos en un adelanto, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes solicitó la postergación por 3 días del inicio de clases del año próximo, que se fijó para el miércoles 5 de marzo, debido a que esa fecha cae en medio de la semana de carnaval. Desde la gremial argumentan que si las autoridades educativas mantienen el criterio, el sector turístico sufrirá importantes pérdidas económicas. Las clases comenzarían el miércoles de semana de carnaval. El pedido nuestro, muy humildemente, es que en vez de empezar ese día miércoles de carnaval, pudieran comenzar el lunes siguiente. Yo represento a las agencias de viajes y son muchos los clientes que ya tienen sus pasajes comprados, sus excursiones compradas para carnaval. Pero viendo con una imagen más longitudinal, no solamente tubular para las agencias de viajes, sino en todos los sectores del turismo y sobre todo en el turismo nacional. Pensemos en los hoteles, los albergues, los hostels de Rocha. Pensemos en Maldonado, pensemos en el propio Montevideo, pensemos en el transporte turístico, pensemos en los restaurantes. Esa medida no perjudicará a miles de personas que tienen en carnaval quizás la última oportunidad de la temporada alta. Al día de hoy, ¿cuánto de los paquetes las agencias ya tienen vendidos para esas fechas? Ya hay hasta aviones vendidos. Yo el número exacto de cuántos pasajeros mis colegas tienen vendidos no lo sé, pero sí es muy importante el movimiento que siempre hay por lógica en carnaval. El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje confirmó que el pedido de la gremial ya fue presentado a las autoridades de la ANEP y del Ministerio de Turismo. Pera se mostró confiado en que prime el sentido común.
A propósito de este tema, respondió la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, y dijo que será difícil contemplar el pedido de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. De todos modos, el planteo será analizado en la sesión de este miércoles en el CODICEN. La cantidad de días lectivos de clase. Ese es el punto de inicio de la discusión y sobre todo tomando en cuenta que después, si bien se puede correr la fecha del final, nosotros, por ejemplo, este año estamos terminando un 13 de diciembre, que es bastante adelantado también en el calendario, pero después los maestros y maestras tienen una etapa en primaria de cierre administrativo de los cursos, digamos, las clases terminan el 13 de diciembre, pero los maestros continúan con su trabajo, y también en educación media, bueno, viene toda la etapa de los acompañamientos pedagógicos para aquellos estudiantes que no pudieron alcanzar los mínimos requeridos. Entonces, también finalizar las clases, correr el final, implica reorganizar y rearmar todo lo que tiene que ver con el final de cursos. Fue un tema que lo hemos discutido bastante antes de tomar la decisión, considerando que esa semana, los primeros 2 días de esa semana era carnaval, correr para el siguiente lunes implicaba que las clases iniciaran un 10 de marzo y eso hace que los chiquilines pierdan unos cuantos días de clase, por lo tanto nos pareció más oportuno arrancarlas el miércoles, por supuesto nosotros somos un organismo que tiene como competencia la educación y nos paramos desde ese lugar a la hora de tomar las decisiones. Y la Dirección de Derechos Humanos y la Red de Género de la ANEP presentaron acciones y desafíos para abordar en las aulas en el próximo periodo de gobierno. Informaron también que las y los jóvenes tienen como una de las principales preocupaciones o demandas, en todo caso, la de sentir seguridad en los centros de estudio y también la de no padecer discriminación en esos mismos entornos. A través de las pruebas aristas, a través de los talleres que hemos tenido con referentes de educación sexual, a través de a veces situaciones que se nos plantean de acoso sexual o de bullying o acoso escolar. Lo que se plantea y les preocupa es un tema de la seguridad, ¿no? Es decir, sentirse seguros en su centro educativo, no sentirse amenazados o discriminados. Entonces, en ese sentido, lo hemos incorporado y hemos trabajado, por ejemplo, el tema de noviazgos libres de violencia, que somos el principal socio lo hemos hecho con IMujeres, nosotros participamos del plan nacional como parte de ese plan nacional contra la violencia basada en género, y se han hecho, bueno, son 9 campañas de noviazgos libres de violencia. Se ha trabajado, por ejemplo, el tema del acoso en redes, que también eso es muy importante, aparece como un problema para ellos, y con la Facultad de Psicología se ha trabajado con docentes formándolos para que a su vez ellos trabajen con los estudiantes y se reflexione sobre los riesgos y las exposiciones que se corren cuando tú subes una foto o cuando te comunicas con una persona sin saber quién es. Ahora vamos a cambiar de tema y abordar un asunto presente en el, digamos, tramo del vaso medio vacío de los indicadores que repasó recién Germán de Agosto acerca de la realidad uruguaya. Está asociado a la población en situación de calle, porque la catedrática en toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Alba Negrín, dijo al respecto que entre las personas, justamente que no tienen hogar, hay un uso extendido de bebidas alcohólicas, incluyendo alcohol diluido. Y agregó que también se constató el uso de psicofármacos sin prescripción médica en este sector de la población. Hay un uso extendido, muy extendido de bebidas alcohólicas o de alcohol diluido por las personas que están en situación de calle, y también hay un uso de pasta base de cocaína y de seguramente psicofármacos sin prescripción médica, y la característica es que muchas veces se pueden asociar esas 3 sustancias o incluso también con marihuana. Pero la marihuana no causa este fenómeno que vemos en las ciudades de personas tiradas en la calle, sin techo y durmiendo en la calle. Es decir, seguramente hay razones sociales que explican por qué esas personas están en la calle. No todas las personas en situación de calle consumen drogas, pero sí muchas de ellas.
y en realidad es algo que hay que atenderlo particularmente porque la persona que empieza a pasar más tiempo en la calle que en su casa, que en un hogar, que con su familia o con amigos que pueda convivir, va perdiendo un montón de afiliaciones sociales. En el corazón de un barrio donde late la ciudad, Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos hablando de la tregua que se ha firmado entre Hezbollah e Israel a instancias de Estados Unidos. Una tregua que muchos consideran muy frágil, pero que por lo menos es algo durante 60 días en un plan que incluye distintas etapas y que tiene apoyos, pero también tiene detractores, tanto de un lado como del otro. En principio, este acuerdo por 60 días de alto al fuego, bueno, tiene distintas características, algunas geográficas y otras también de recomposición, por lo menos así lo planteó Israel para darle aire a sus tropas y poder enfocarse en otras guerras que tiene en este momento, como la que libra en la Franja de Gaza o contra Irán particularmente. Y el acuerdo establece algunas cosas que vamos a ver si se pueden llevar a la práctica y si ustedes me acompañan, les voy a mostrar aquí en el mapa. Aquí tenemos a Israel, aquí tenemos al Líbano y este es el río Litani y detrás de este río, según el acuerdo, debe estar ubicado Hezbollah para no tener la posibilidad de atacar a Israel. ¿Quién se va a encargar de toda esta franja? Bueno, se va a encargar justamente el ejército libanés, no la milicia de Hezbollah, el ejército libanés que se va a hacer cargo con la supervisión de Estados Unidos. El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que ante cualquier caso en el cual se viole este acuerdo, Israel va a responder con fuerza y si bien esto recién comienza, aparentemente en este caso, algo es algo. Israel está dispuesto a implementar el alto al fuego en el Líbano, afirmó este martes el primer ministro Benjamín Netanyahu, después de reunirse con su gabinete de seguridad, pero aclaró que dicha tregua dependerá de lo que ocurra y que si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse cerca de la frontera, su país responderá con fuerza. Entre los argumentos que manejó Netanyahu, afirmó que la primera razón para aceptar la tregua es centrarse en la amenaza iraní y la segunda es dar un respiro a sus fuerzas y reponer existencias, mientras que la tercera es separar los frentes de guerra y aislar a Hamás, sobre quien Israel aumentará la presión, según dijo. Ambas partes habrían accedido a un desarme del sur del Líbano en una fase inicial de 60 días, durante la cual las tropas israelíes se retirarán y Hezbollah se replegará al norte del río Litani, mientras que el ejército del Líbano desplegará en su lugar miles de soldados en el área vaciada y tropas estadounidenses supervisarán y coordinarán las relaciones entre las fuerzas israelíes y libanesas durante los primeros días del acuerdo. Los bombardeos israelíes en el Líbano han causado más de 3.500 muertos en el último año, así como han desplazado a 1.200.000 personas, mientras que en Israel 78 personas han fallecido, 47 de ellas civiles, mientras que unas 60.000 han sido desplazadas por el intercambio de fuego con Hezbollah. En una jornada marcada por movilizaciones de los agricultores franceses en distintos puntos del país y en particular en Estrasburgo, se llevó a cabo hoy una resolución por parte de la Asamblea Nacional, los diputados franceses que votaron en contra del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto va a tener un debate en el Senado francés, pero en cualquier caso no es vinculante y no define nada con respecto a esto. Sí reafirma la oposición que tiene Francia junto a algunos países contra el Tratado del Mercosur. De manera anecdótica les cuento que el CEO de Carrefour anunció que no iba a vender carne del Mercosur en sus supermercados franceses y se le armó un lío bárbaro en Brasil, donde incluso lo amenazaron con desabastecimiento, por lo que consideran una traición y salió a pedir disculpas rápidamente. De todas formas, esto lo va a resolver la Comisión Europea, que tiene, para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, dos firmes apoyos, que son los de Alemania y España, y veremos si esa teoría se impone sobre lo que proponen otros países que tal como está este acuerdo no se puede firmar.
En un contexto de protestas y marchas por todo el país contra actores, cosechadoras y agricultores movilizados, el primer ministro Michel Barnier convocó este martes a los diputados a debatir y decidir sobre el texto del acuerdo, que fue como estaba previsto rechazado por 484 votos en contra y 70 a favor. Desde el podio de la Asamblea Nacional, el primer ministro afirmó que se escucha la ira, las tensiones, la incomprensión de los agricultores sobre el proyecto de acuerdo Unión Europea-Mercosur y que Francia se opone firmemente a ello, una posición compartida por una inmensa mayoría de diputados que estaban llamados a pronunciarse a favor o en contra del tratado. La votación, cuyo resultado no tendrá ningún impacto, enviará una señal fuerte, afirmó el diputado de los republicanos conservadores Julien Divet, quien afirmó que los agricultores no están en igualdad de condiciones con los países del Mercosur, calificando el tratado de obsoleto, ya que la firma oficial del mismo podría tener lugar durante la cumbre del Mercosur, prevista del 5 al 7 de diciembre aquí en Montevideo. Por el momento, Francia sigue bastante aislada en su posición contra el acuerdo comercial, que prevé en particular la eliminación de la mayoría de los derechos de aduana entre las dos zonas económicas sobre numerosos productos, facilitando así el comercio de automóviles europeos o de carne vacuna brasileña, entre otros productos. En Europa, los Países Bajos, Austria, Polonia, Italia y Bélgica se muestran desfavorables o han expresado reservas al acuerdo, mientras que Alemania y España se muestran muy favorables a la iniciativa. Y las cosas se complican para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, porque además de la intención de la justicia de unificar todas las causas que tiene pendiente, hoy se conoció un informe que fue revelado por la Policía Federal brasileña, reservado, que da cuenta de que el expresidente brasileño estaba al tanto y sabía muy bien el plan que se estaba orquestando, no solo para dar un golpe de Estado, sino para matar a Lula, a su vicepresidente y al juez de Moraes. Esto confirmaría de alguna manera que el presidente o el expresidente brasileño era parte de un complot para dar un golpe de Estado. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ayrton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Las evidencias recogidas indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento del plan operacional Puñal Verde y Amarelo, así como de las acciones clandestinas practicadas bajo el apodo Copa 2022, según recoge el informe de la Policía Federal sobre la tentativa del golpe de Estado contra Lula, desclasificado por el Tribunal Supremo Federal. El magnicidio previsto para ejecutarse antes de la investidura de Lula el 1 de enero del 2023 también tenía por objetivo matar al vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez de la Suprema Corte Alexandre G. Moraes, en la época jefe del Tribunal Superior Electoral y ahora relator de esta causa. Las autoridades brasileñas se basan en los registros de entrada y salida de visitantes al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la presidencia, y en el contenido de diálogos entre interlocutores del núcleo próximo de Bolsonaro y en el análisis de fechas y reuniones celebradas durante esa época, por lo que sospechan que el expresidente era consciente del plan en curso supuestamente elaborado por el general de la Reserva, Mario Fernández, que entonces ejercía como secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia brasileña. La Policía Federal presentó cargos ante la justicia la semana pasada contra Bolsonaro y otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros de su gobierno, por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Repasar el pronóstico de Inumet, extendido a las próximas 48 horas, y viene en parte con agua, porque mañana, día miércoles, ya en la mitad de la semana, 27 de noviembre, en Montevideo y el área metropolitana, habrá precipitaciones y tormentas, también neblinas. La mínima en términos de temperatura pronosticada 18 grados y la máxima 24. Y el jueves 28 de noviembre mejoran las condiciones del tiempo, va a estar algo nuboso, va a salir el sol, la mínima será de 17 grados y la máxima de 23. Estamos como siempre llegando al final, a esta altura de la edición central de MBD Noticias. Ya está por empezar Lado B,
Hoy con entrevista con la vicepresidenta electa de la República, Carolina Cose, en instantes aquí en los estudios de TV Ciudad. Los invitamos a quedarse y también al reencuentro con las noticias mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar como siempre. Que pasen bien.